Vamos a irnos al capítulo número 3. Capítulo número 3. Que son las medidas de tendencia central. No sé si ustedes lo miran. Yo como no tengo... Hay que ver el celular. No lo puedo ver. Y nos vamos en el capítulo 3. Y vamos a entrar a la parte de las medidas de tendencia central. Distribución y distribución de frecuencias. Para el primer examen vamos a llegar hasta el capítulo número 3, ¿verdad? Vamos a ver si podemos avanzar más. ¿Sí? Ahora bien, cuando hablamos de las medidas de tendencia central, jóvenes, lo que buscamos en sí es calcular aquellos datos que están ubicados en el centro, ¿verdad? En el centro de un conjunto de datos. Y que son datos, se puede decir, que caracterizan dichos conjuntos. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la estatura de ustedes, uno de los caminos, que es un poquito más arduo, diría yo, ¿verdad? Es preguntarle a cada uno de ustedes cuál es la estatura, ¿verdad? Y anotar todos los datos. Algunos jóvenes van a medir 1.70, otros 1.75. Posiblemente las muchachas van a medir 1.60, 1.65, 1.70, que es el promedio más o menos de la estatura, ¿verdad? Del hondureño o de la hondureña. Pero eso nos lleva un poquito más de tiempo. Ahora bien, el otro camino es tomar un dato característico, o sea, que nos dé, se puede decir, las características en términos generales del conjunto de datos. Y en este caso estamos hablando de la medida de la altura. Vamos a buscar nosotros un dato central, un dato que se ubique, se puede decir, en el centro. Bueno, sabemos que un dato que se ubica en el centro, como les mencionaba ayer, es el dato de la mediana, ¿verdad? Que la mediana es un dato que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Pero también, aparte de la mediana, nosotros tenemos lo que es la media, o también llamada lo que es el promedio. Entonces, un dato que caracteriza las alturas de todos los estudiantes, en caso de ustedes, sería el promedio, ¿verdad? De sus alturas. Entonces, lo que hago yo es calcular lo que es el promedio, ¿verdad? Utilizando, digamos, ya sea a mano, utilizando algún software. Si tenemos muchos datos, entonces las herramientas de software son bien útiles. Por ejemplo, Excel, que es una herramienta sencilla de utilizar, nos puede dar el promedio de manera directa. Entonces, si nosotros queremos caracterizar un conjunto, podemos utilizar para ello lo que son los datos promedios, los datos medios del conjunto de datos. Y a esas medidas o esos datos nosotros le llamamos en sí datos o medidas de tendencia central. Vamos a hablar de lo que es la media, como una medida de tendencia central, que sería la primera, que es el mismo promedio. Ustedes escuchan la media o promedio, se trata de lo mismo. La mediana, que es el valor que está exactamente en el centro de los datos, que divide, como les dije, el conjunto de datos en dos partes, ¿verdad? Y también tenemos otra medida de tendencia central que le llamamos la moda. Como decir, esto está de moda. La moda es el dato que más se repite en un conjunto de datos. Y también tiene relación con la moda. Por ejemplo, ahora como que está de moda andar de jeans, por ejemplo, por decir algo. Porque la mayoría de las personas andan de jeans, o se repiten la cantidad de gente que anda con jeans. O todo el mundo anda en azul porque está de moda andar en azul, o andar de rojo, por ejemplo. Hay que ahora uno menciona un color, ya lo tiran así, ya le tiran el tinte político, ¿verdad? Pero si está de moda andar de morado, por ejemplo. Entonces la mayoría de las personas quieren andar de morado porque ahorita está de moda. Entonces lo mismo. En un conjunto de datos, la moda representa aquel dato que más se repite, ¿verdad? O el dato que está como de moda en el conjunto que más se repite. Bueno, entonces para calcular la medida aritmética es sencillo. Vamos a tener nosotros, vamos a darle una lectura también a lo que es la medida de la... Bueno, aquí les va a salir a ustedes lo que es algunas definiciones de lo que es la tendencia central, ¿verdad? Algunas gráficas. Aquí lo que tenemos una gráfica es de una distribución que tiene esta forma.
Esta más adelante la vamos a ver porque sale una gráfica de esta forma. Si nosotros hemos graficado, por ejemplo, en una gráfica como esta, un triangulito. Imaginen que tengamos que representa para nosotros un histograma. ¿Sí? Para nosotros representa un histograma. Esto lo podemos hacer ya, ¿verdad? Es fácil hacer un histograma. Simplemente colocamos los intervalos en la parte de abajo y en la parte lateral, lo que es el que colocamos lo que es la frecuencia. Imaginemos que tenemos un histograma como este. Si ustedes se fijan aquí existe una distribución equitativa, ¿verdad? Un dato central lo tendríamos nosotros en el centro del conjunto de datos, ¿verdad? Como lo miramos ayer, un dato central quedaría como por ejemplo acá. Aquí tendríamos un dato central. Sí, tenemos una determinada cantidad de datos a la izquierda y otra determinada cantidad de datos a la derecha. ¿Sí? ¿Cómo están distribuidos los datos? Bueno, como lo pueden observar en la gráfica, de manera equitativa. Ustedes se fijan aquí, esta representa las frecuencias, ¿verdad? O la cantidad de veces que repiten los datos está como que distribuida tanto a la izquierda como a la derecha de manera equitativa. Entonces, lo que tenemos ahí, jóvenes, es una distribución normal, en otras palabras, ¿sí? Cuando hablamos de una distribución normal, lo que indicamos nosotros es que los datos se reparten de manera balanceada o similar tanto a ambos lados, ¿verdad? Tanto a la izquierda como a la derecha. Voy a quitar esto de acá. Si nosotros unimos, por ejemplo, si nosotros unimos, vamos a darle otro color acá, moradito, por ejemplo, los extremos, vamos a tener una gráfica como esta. Por ejemplo, como esta, nos amplió una gráfica, como la que aparece ahí. Sí, de ahí viene lo que es una distribución normal, ¿verdad? Que los datos están distribuidos, ¿verdad? De manera equitativa. Y en el centro nosotros tenemos, pero en algunos casos no tenemos los datos así, ¿sí? De esta manera, bien distribuidos, sino que de repente tenemos más datos a la izquierda que a la derecha. Cuando tenemos más datos a la izquierda que a la derecha, por ejemplo, cuando hay una mayor frecuencia, ¿verdad? En los primeros intervalos. Por ejemplo, si tenemos esto aquí, por decir algo, ¿sí? Y esta es la distribución. Ustedes miran de que aquí tenemos más datos a la izquierda que a la derecha, ¿verdad? Y al hacer una pequeña gráfica, tenemos una campanita ahí, ¿verdad? Nos va a salir algo así. ¿Sí? Entonces, la mayor cantidad de los datos están en esta parte de acá. Y tenemos una menor cantidad de datos acá. Sé que la distribución no es equitativa, ¿verdad? Pero aún así, independientemente de la distribución que nosotros tenemos, jóvenes, siempre es necesario calcular lo que son las medidas de tendencia central, ¿verdad? Eso es lo que nos indican los otros tipos de curva. Ahí aparecen varias curvas. Sería bueno que le dieran un poquito de lectura a cada una de las curvas para obtener más información. Vamos a borrar esto de acá. Bueno. Y hay algunas definiciones como sesgo, lo que le digo, los datos están sesgados porque tenemos más datos en un lado que en otro. Kurtosis se refiere más que todo a la forma de la campanita aquí. Por ejemplo, la kurtosis indica qué tan puntiaguda es una campanita, ¿verdad? Qué tan puntiaguda, por ejemplo.
Esta campanita de aquí tiene esta campanita morada que tenemos aquí es más puntiaguda, ¿verdad? O sea, en otras palabras, tiene una mayor curtosis, ¿verdad? Que esta de acá, que es un poquito más, está un poquito más baja, se puede decir, ¿verdad? Que la primera, que está un poquito más alta. Pues la curtosis tiene que ver más que todo qué tan, qué tan en el centro, ¿verdad? Qué tantos valores tenemos que generan ese pico, ¿verdad? En algunas distribuciones, ¿verdad? La campanita es menos puntiaguda que otras. Aunque esos picos son menores, son menos pronunciados. Eso es lo que nos dice la curtosis. Bueno, ok. Vamos a comenzar con las medidas de tendencia central. La primera medida, jóvenes, es la media aritmética. La media aritmética, vamos a ver si puedo dejar de compartir para poder verla. No sé si todavía. Ok. Bueno, ya dejé de compartir, jóvenes, compartir. Vamos a la primera medida en tendencia central, medida de tendencia central. Lo que es la media aritmética. Vamos a tener la media aritmética para datos no agrupados. Y también para datos agrupados. Vamos a trabajar en primer lugar con datos no agrupados. La fórmula va a ser, si es una muestra, va a ser X barra, que va a ser la sumatoria de todos los valores dividido por la cantidad total de datos. Esta es la muestra. Y lo que es, si es la población, va a ser la media, mu, va a ser igual también la sumatoria de todos los datos dividido entre la cantidad total de datos. Esta es la población. ¿Ok? Por ejemplo, digamos que tenemos una muestra de edades. ¿Sí? De niños de un kinder. ¿Ok? Y las edades de los niños del kinder son 5, 4, 6, 3, 5, 7 y un niño así, un grandecito, 8 años, por ejemplo, que ya no es el día de kinder, los últimos 2 ya deberían de escuela, ¿verdad? Pero digamos que todavía esté, digamos, en una etapa ahí que necesita pasar tiempo más en el kinder para que madure un poco más, ¿verdad? Algunos muchachos no han madurado, entonces de repente no pasaron por el kinder, ¿no? Ok, vamos a ver. Determinemos lo que es el promedio, determinar el promedio. El promedio de las edades de los niños.
¿Ok? Este es sencillo, ¿verdad? Utilizamos esta fórmula entonces. El promedio de las edades de los niños va a ser igual a la sumatoria. En este caso sería sumar todos los valores de X. Aquí vamos a tener que este es X, ¿verdad? X edades. Hay que definir X edades para tener el promedio de la edad de los niños, ¿verdad? X igual edad. Ok, bueno, el promedio que está dado por X y una barrita en la parte superior va a ser igual a la sumatoria de todas las edades. 5 más 4 más 6 más 3 más 5 más 7 más 8. Y todo esto dividido por la cantidad de datos. El tamaño de la muestra, vamos a colocar aquí abajo, va a ser igual a la cantidad de datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces dividido por 7. Y esto va a ser igual A a 38 entre 7. 38, Lee. 38 en la parte superior, ¿verdad? Entre 7. ¿Cuánto le da el promedio, Jorge? 5.43. Ok. 5.43 años. Entonces, si le preguntan cuál es el promedio de las edades de los niños del kinder, el promedio es de 5 años, 5 años y medio más o menos, ¿verdad? O 5.43 años. Pero realmente nos dice 5.40 y tanto, o 5.30 y algo. 5 años y medio, 6. El promedio es 5.43 años. ¿Ok? Entonces, esta es una medida de tendencia central, ¿verdad? Para ver cómo están agrupados, digamos, dónde está ubicado en un diagrama en un histograma, por ejemplo, o un diagrama de barras, que prácticamente es lo mismo, habría que agrupar los valores y encontrar lo que es la media también con datos agrupados. Pero eso lo vamos a mirar después, ¿verdad? Pero aquí lo que nos indica es que el promedio de los niños es 5.43 años. Miren que en este caso no hubo necesidad de ordenar los datos. Los datos simplemente los sumamos y lo dimos entre la cantidad total de datos para encontrar lo que es el promedio. ¿Sí? Pero cuando calculamos la mediana y la moda, es necesario ordenarlos porque la mediana indica dónde está, digamos, un dato central, ¿verdad? No nos puede dar, digamos, imagínense que este 8 está aquí, es donde está 3. Entonces no tiene sentido, no tendría sentido tener un valor central 8, sabiendo que los demás valores son muy diferentes, ¿verdad? Entonces, la mediana sí, hay que ordenar los datos para determinar lo que es la mediana. Lo mismo en la moda, porque en la moda, como repiten los datos, visualizamos de manera directa, ¿verdad? Con los datos que son iguales. Bueno, en este caso no hay necesidad de ordenar los datos, simplemente los sumamos, le dimos por 7 y nos da lo que es el promedio. Ahora bien, esta es una muestra. Para calcularlo el promedio de una población es lo mismo, solamente de que aquí necesitamos todos los datos de la población. Si solamente hay 7 niños en el kinder, por ejemplo, aquí no tiene que una muestra, ¿verdad? Pero hubiese sido en una población y solamente hay 7 niños en el kinder, entonces hablamos en sí de todo lo que es la población, porque la redundancia, hablamos de todos los niños, ¿verdad? Entonces indicaríamos que n mayúscula va a ser igual a 7, ¿verdad? Ya no sería n minúscula, sino que sería n mayúscula. Creo que ahí no hay problema para calcular lo que es el promedio, simplemente sumamos los datos y lo dimos entre la cantidad total de los datos que equivale a que es el tamaño de la muestra. ¿Ok? Bueno, otra medida, jóvenes, es la mediana. Ya vamos a trabajar con datos agrupados. La mediana Sobre la, en el caso de la ¿qué fue lo que mediana, dijo? Perdón. como dice, De la N mayúscula, ¿qué fue lo que dijo? Que no escuché bien.
Si tenemos la población, utilizamos N mayúscula, ¿verdad? Si los niños representan, los 7 niños representan todo lo que es la población de niños en el kinder, entonces N ya no sería N minúscula que representa la muestra, sino que N sería la población, ¿verdad? N mayúscula. Y calcularíamos lo que es el promedio de la población. ¿Sí? Muchas gracias, maestro. Solo eso cambiaría. Sí, lo mismo es. Sí, ¿cómo dice? Solo eso cambiaría de la población. Sí, la letra. Ok. Que en vez de X barra, por ejemplo, tendríamos esta letra que representa la población, ¿va? Mu. En la parte superior lo mismo, ¿sí? Y la parte inferior también lo mismo, solamente de que aquí utilizamos todos los datos, ¿verdad? N representa todos los datos. Bueno. Ahora, en caso de la mediana, jóvenes, el caso de la mediana representa el dato central. La mediana está ubicada en el centro de los datos, ¿sí? Por ejemplo, digamos que tenemos los datos acá. Que tengamos estos datos acá. Parecen peces estos datos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, este valor de aquí sería el valor medio, ¿verdad? Llamado mediana. ¿Sí? Es el dato central. En otras palabras, este dato divide el conjunto de datos en 2 partes iguales. Está ubicado en el 50% de los datos. Es el dato medio, como ayer, en la ojiva menor que o mayor que, decíamos el dato está ubicado en el 50%. Acá este es el dato de la mediana. ¿Sí? También la mediana se puede utilizar, jóvenes, como para dar un valor promedio. Por ejemplo, el ingreso medio de los empleados de una maquila o la nota media de los estudiantes de análisis cuantitativo o, bueno, siempre que represente, se puede el dato central y, bueno, una media tendencia central, y si el dato está exactamente en el centro, nosotros vamos a tener lo que es la mediana. Tendrá hambre el perrito ahí. Tengo una vecina que le trajo el perrito, creo que del sur, y se está como que ambientando el perrito ahorita. Bueno. Entonces vamos a tener aquí que la mediana es el dato central y, por ejemplo, determine la mediana. La mediana, determine la mediana si, para el siguiente conjunto de datos. Para el siguiente conjunto de datos. Ok, vamos a tener aquí 4. Podemos utilizar los mismos datos que teníamos acá, ¿verdad? De los niños. 5, 4, 6, 3, 5, 7, 8. ¿Ok? Ahora, aquí lo conveniente, jóvenes, es ordenar los valores del más pequeño al mayor. Del menor al mayor, aquí sería ordenar los datos. Vamos a tener el primero que es 3. Después que sería 4. Podemos
Quitar esto de aquí, ¿verdad? Después sería 5, 2 5. Serían estos de acá. 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. ¿Sí? Ahora bien, el dato medio, si ustedes se fijan, es 5. Entonces, vamos a decir nosotros que la mediana lo vamos a designar como, así como aparece en el texto, ME, ¿sí? El valor de la mediana es igual a 5. 5 años, que es un dato central también. ¿Cuál es el promedio? También, ¿cuál es el promedio? Así, se puede también considerar como un promedio, ¿verdad? ¿Cuál es el promedio de las edades de los niños? El promedio de las edades de los niños es de 5 años. Y lo determinó con la fórmula de la media aritmética o la mediana. Lo determiné con la fórmula de la mediana, ¿verdad? Sí, y es un valor medio, un valor medio. Este valor medio divide el conjunto de datos en dos partes iguales, ¿verdad? En dos partes iguales. ¿Sí? O sea, en cantidad de datos iguales. ¿Sí? Los datos son diferentes. No estamos diciendo aquí, ¿verdad?, de que son iguales los datos, sino de que divide todos los datos en dos partes iguales. Entonces, un número que exactamente corta, ¿verdad? Donde está ubicado el 50% de los datos. En otras palabras. Licenciado. Sí, Solange. Y si en dado caso, Solange, si en un dado caso no se puedan dividir los datos, o sea, que haya la misma cantidad de ambos lados, no se puede hacer por ese método. Es el mismo, solamente que habría que considerar un promedio, ¿verdad? Aquí vamos a escribir lo siguiente. Es buena la participación suya porque podemos generar una formulita también. Por ejemplo, aquí tenemos, miren, si los datos son estos datos impares, ¿verdad? Entonces podemos colocar aquí una formulita para la posición de la mediana. Posición de la mediana. Con esto terminamos la clase ahorita, de la mediana. ¿Ok? La posición de la mediana, jóvenes. Perdón, para datos, en primer lugar, impares, como este caso que tuvimos datos impares, porque son 7 datos, la posición va a ser igual a lo que es n más 1 sobre 2. Y para datos pares, la posición va a ser igual a n sobre 2. N sobre 2. Por ejemplo, ¿cuántos datos teníamos aquí? 7, ¿verdad? Ejemplo. Si n es igual a 7, entonces aquí tenemos que es un número impar. Entonces la posición le damos, vamos a colocar pos mejor. La posición va a ser igual a, como es impar, a n más 1 sobre 2, va a ser igual a n que es 7, más 1 entre 2, que es igual a 8, sobre 2 igual a ¿cuánto? A 4. Esa es la posición. ¿Ok? Bueno, si ustedes cuentan aquí a partir del primer valor, vamos a tener 1, 2, 3, 4. Aquí está la mediana, ¿ven? La posición 4. La posición 4, ¿verdad? El valor de la mediana es 5, ¿ven? Entonces, para ver dónde está ubicado lo que es el número, utilizamos la formulita. Pero, ¿qué pasa aquí si son datos pares? Imagínense que para datos pares, si n es igual, por ejemplo, a 8, vamos a tener que la posición es igual a 8 más 1, perdón, la posición es igual a n sobre 2,
que es igual a 8 sobre 2, ¿es igual a cuánto? 8 entre 2 igual a 4. ¿Sí? 4. Entonces nos quedaría ahí, bueno, nos quedaría en el mismo lugar aquí entonces, ¿verdad? Vamos a ver n más 1 sobre 2, si fuera impar. Si fuese impar, n más 1 sobre 2, está bien, 4 la posición, 4. Si fuese par, nos quedaría n sobre 2, 7 sobre 2, perdón, 7 sobre 2, 3.5. No, impar sería n, 8 sobre 2, 4. Si fuese, déjeme ver, si fuese impar no hay problema, simplemente le sumamos 1, como aquí, ¿verdad? Que coincide. Si fuese par, sería n sobre 2, que sería 4. Vamos a ver aquí, si le colocamos un número más, tendríamos 8 aquí, ¿verdad? 4 nos quedaría en el centro. Como dice en el ejemplo de las estrellas. ¿Cuántos tenemos en las estrellas? Hay 8. 7 hay. 7 hay. Y 7 aquí estrellas. coincide. Sí. Es n sobre 2. Déjeme ver. Si fuese 11, nos quedaría más 1. Tendría que poner la formulita. Sí, pero voy a ver si aparece en el texto. Voy a hacer que ya está perdiendo la memoria. Si sale la posición, si no, lo vamos a... Hay que generar la formulita, ¿verdad? La media. Datos agrupados aquí. Nos dan la posición de la mediana. Directamente nos tira la... Si fuesen 12, por ejemplo, la mitad exactamente queda en 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos queda, si fuesen 10, nos quedaría 5, nos queda a la izquierda y a la derecha nos quedaría 5. Sería n más 1 sobre 2, quedaría 5.5. Si es par, nos quedaría, déjenme ver, voy a hacer esta corrección aquí.